¿Qué recorres y compras? Fíjate que está apagado el micrófono. Sí, no, está prendido. Algo hiciste. ¿Por qué se pasó eso? Está, y para cerrarle todo esto, Yo le cierro. ciérrale, quítale. Ah, pero puedo quitarle el micrófono.
Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Buenas noches, pastor. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Bien, aquí muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias, igualmente. Bienvenido. Muchas gracias por conectarse. Aquí vamos a esperar unos minutitos en lo que se van conectando todos los demás. Y a ver si pueden, quien esté ahorita administrando la reunión, no sé si está por ahí el pastor Alex o Alejandrita, si nos pueden permitir compartir pantalla para que podamos dar el estudio y que todos puedan ver aquí los comentarios. Vamos a ver. Creo que todavía no se conectan, pastor. Sí, creo que no, todavía no, no te preocupes, Lucio, buenas noches. Me parece que no sirve su micrófono. No te preocupes, sí. Es que alguien está siendo el anfitrión de la reunión, pero está inhabilitada la función. A ver, vamos a ver. Ya Hola se conectó. César, buenas noches. Nada más dame 2 minutitos y me voy a cambiar de sesión porque no soy anfitrión en esta. Sí, claro 2 que sí. minutitos. Aquí te esperamos. Pastor, yo me Gracias. conecté primero. ¿Seré yo la anfitriona para No, desconectarme? No, lo que pasa es que la sesión inicia sola. Entonces, Ok. se puede iniciar sin anfitrión, nada más que la sesión es la del pastor Alejandro. Ahorita ya me Ajá. voy a cambiar. Bueno, En 2 gracias. minutitos. Gracias. Gracias. ya les esperamos. Qué gusto verlos, hermanos. Qué bueno que están Igual, aquí. pastor. Leliti, ¿en qué Buenas año van? noches, pastor. Déjenme algunos de ustedes en qué año van, a ver. Yo ya merito voy a estar con usted, pastor. Ya te va a tocar el doctorado. No, apenas voy a iniciar maestría. La Pero maestría. ya merito. Ya merito, ya vas avanzando, hermana. Sí, sí, pastor. Adiós, Qué bueno. gracias. Sí, es una bendición estudiar la palabra de Dios. El ITI nos ayuda a todos a poder apartar un tiempo, ¿verdad? Ya de una manera más disciplinada para poder estudiar la palabra de Dios. Porque a veces cuando no estamos así en un discipulado o en un instituto, pues va decayendo nuestra vida
estudio de la palabra, de discipulado. A veces nos van ganando las cosas de la vida, ¿verdad? La rutina, muchas cosas. Pero gracias a Dios que están aquí conectados. Ahora sí voy a compartirles mi pantalla. No sé si la pueden ver. No sé si la computadora puedan... Sí, se ve. Sí se Sí, ve. ya ¿Dónde está, dice? César. Ya se ve, pastor, muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Te lo agradezco muchísimo, Ale. Ay, no, a ti, César. Voy a silenciar ahorita los micrófonos. Si quieres, nomás apóyame en activar el tuyo, César, para que no se empiecen a cruzar. Permítanme tantito. Claro que sí. Ahí está. Ay, Ahí está. Perfecto. Aquí listo. yo soy el único ahorita que voy a poder hablar para que no se nos meta sonido ni ruido. Y bueno, pues es un privilegio estar con todos ustedes, queridos estudiantes y discípulos del Instituto Teológico Internacional. Qué bendición poder compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios. Siempre, siempre será un privilegio, un honor poder enseñar la palabra de Dios. Y bueno, pues miren, aquí tengo mi reloj, son las 7 de la noche con 59 minutos y 25 segundos. Eso quiere decir que es hora de iniciar con nuestra clase. Así que, ¿qué les parece si empezamos con una oración? Bienvenidos sean todos a esta sesión. Y si me permiten, vamos a orar y después iniciamos ya con nuestro estudio bíblico. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos muchas gracias esta preciosa noche porque nos concedes el privilegio de abrir tu palabra una vez más, de apartar este tiempo en medio de las actividades del día, Señor, en medio del trajín de la casa y los pagos y los hijos y las 1000 cosas que cada uno tenemos que hacer, pero tú nos permites reunirnos a esta hora de 8 a 9 de la noche en este día precioso para abrir tu palabra, Señor. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, pedimos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu, que nos puedan guiar hacia toda la verdad en este pasaje y salgamos de este estudio edificados, levantados, fortalecidos, llenos de tu Espíritu Santo. Bendice a cada uno de estos discípulos preciosos y dales la sabiduría necesaria para comprender tu palabra cada vez más y más. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien. Pues abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Hemos estado revisando semana a semana cada uno de los capítulos de este precioso Evangelio. Es un gran reto poder compartir de Lucas, yo dije de Juan, de Lucas, perdón. Sí, hermano. Y bueno, les decía que ha sido un gran reto para nosotros como maestros intentar exponer el Evangelio de Lucas en una hora y cuarto cada uno de los capítulos. Y en esta noche nos toca analizar el capítulo 20. Ustedes ya estuvieron estudiando la clase pasada cómo el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, tuvo su entrada triunfal el día domingo, y después ocurrió la purificación del templo ahí en Lucas 19, del 45 al 48, lo cual pudo haber ocurrido el lunes. Seguramente eso ocurrió el lunes, ese relato de la purificación del templo. Y ahora vamos a arrancar a lo que pasó el martes de la Semana de la Pasión, ¿sí? Recuerden, el domingo, la entrada triunfal a Jerusalén, el lunes, la purificación del templo, y todo lo que vamos a ver a continuación, con toda seguridad, ocurrió el martes, ¿ok? Entonces vamos a leer la primera sección, y quiero darles un panorama amplio antes de iniciar. Miren, el pasaje lo vamos a dividir en 4, 5, en 6 secciones. Y aquí, si ustedes tienen computadora y pueden ver la exposición que estoy presentando, vamos a repasarlas brevemente aquí en azul. La primera sección es la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús, los primeros 8 versículos. La segunda sección,
la parábola de los labradores malvados, del versículo 9 hasta el versículo 18. La tercera sección, la cuestión del tributo al César, del versículo 19 hasta el versículo 26. La cuarta sección, muy interesante, la pregunta sobre la resurrección, del verso 27 hasta el versículo 40. Después la pregunta en la quinta sección de ¿quién es Hijo el Cristo? Del versículo 41 al 44. Y la última sección, titulada Jesús acusa a los escribas, los últimos versículos hasta el 47. Entonces, vamos a intentar ver cada una de estas 6 secciones y vamos a ir haciendo algún comentario analítico de cada una de ellas. Entonces, si ustedes están de acuerdo, vamos a leer la primera sección del versículo 1 al verso 8. Dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Vamos a hacer comentarios de cada uno de los versículos, ¿de acuerdo? Este es el versículo 1. Entonces, como les comentaba hace un momento, este suceso ocurrió seguramente el martes de la Semana de la Pasión. Recordemos que la entrada triunfal tuvo lugar el domingo 10 de Nisán. Y la purificación del templo tuvo que haber sido el lunes 11 de Nisán. Cristo moriría en la cruz el viernes de Pascua, es decir, el viernes 14 de Nisán. ¿De dónde saqué estas fechas? Del libro de la ley en Éxodo capítulo 12, ustedes pueden confirmar estas fechas. De hecho, el cordero de la Pascua se seleccionaba el día 10. Se iba al corral y entonces ahí los sacerdotes seleccionaban el corderito, tenía que ser perfecto, sin mancha, sin defecto. Lo apartaban del día 10 al día 14 y el día 14 lo sacrificaban y lo comían entre las 2 tardes. En la tarde del día 14 de Nisán, que era la tarde del viernes. Por eso Cristo murió un viernes 14 de Nisán, ¿de acuerdo? Entonces, este suceso ocurrió seguramente el día martes, el martes 12 de Nisán de aquella semana de la Pasión. Y es notable pensar en que Jesús no tenía ningún temor a sus enemigos, por lo cual continuaba, dice el verso 1, enseñando al pueblo en el templo y anunciando el evangelio. Jesús sabía que iba a morir y sabía que lo iban a crucificar, pero en vez de permitir que el temor tomara su corazón, él no tenía ningún temor, estaba lleno del amor de Dios y seguía enseñando al pueblo en el templo y anunciando el evangelio. Como dice Lucas 19:47, enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Entonces Jesús era una persona valiente, nuestro Señor, y debemos imitar siempre su ejemplo. Nunca permitas que el miedo tome control de tu corazón. Jamás tomes una decisión por miedo, por temor, nunca, porque te vas a equivocar. Más bien permite que el Espíritu Santo use las verdades de la palabra de Dios para dirigirte y tomar las decisiones que tengas que tomar en esta vida lleno del amor de Dios, nunca del temor. Muy bien, resulta que en el versículo 1 dice que llegaron aquí los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Estos grupos, los sacerdotes, escribas y ancianos, tenían representación en el concilio judío conocido como el Sanedrín. Es decir, el Sanedrín estaba integrado por sacerdotes, por los gramateus en griego, que eran los escribas, los que hacían las copias de la ley de Moisés en papiros, y también los ancianos o los líderes judíos del Sanedrín. Y estos 3 grupos orquestaron o quisieron orquestar el ataque en contra de Jesús, que lo llevaría más adelante a la cruz. Vamos al versículo 2, dice el verso 2. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Así, de plano, yo estoy seguro que lo hicieron en un tono bastante grave, bastante agresivo. Querían hacer tropezar a Jesús, que Jesús se pusiera nervioso,
que tropezara en alguno de sus cuestionamientos, que mostrara alguna debilidad, ¿sí? Y por esa razón quieren amedrentarlo con esta pregunta, que la hacen en tono bastante violento, estoy seguro. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién es el que te ha dado esta autoridad? La palabra autoridad, exousia, si quieren apuntarla, o aquí está en el cuaderno también de apuntes. La palabra autoridad, exousia, describe poder, derecho o jurisdicción, ¿sí? Esta pregunta revela la enorme envidia que estos grupos de religiosos le tenían a Jesús. Ellos odiaban a Jesús porque Jesús verdaderamente enseñaba con autoridad, sanaba a los enfermos, su enseñanza era impecable, era preciosa, era gloriosa, venía de parte del Padre, y ellos no querían compartir su autoridad, que según ellos provenía de Abraham o de Moisés, con ningún maestro de Galilea, ¿sí? Entonces, de ahí viene esta pregunta bastante maliciosa, ¿verdad? Entonces, en el versículo 3, Jesús, nuestro Señor, con gran astucia, con gran inteligencia y con su maravillosa omnisciencia, les responde y les dice, os haré yo también una pregunta, respondedme, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo, al ser cuestionado, comprendió que también él tenía derecho a formular otra pregunta para estar parejo con ellos, para estar a mano, ¿verdad? Como si alguien viene y te pregunta, ¿no? ¿Y por qué estás haciendo estas cosas? Mira, yo te voy a contestar si también tú me contestas a otra pregunta. ¿Por qué tú también haces estas otras cosas? Si tú me contestas, yo también te respondo. Esa es la lógica del razonamiento de Jesús. Y Jesús no se amedrenta, no se deja intimidar por ellos, estaban desde luego usados por el enemigo, y les da un imperativo aquí en el versículo 3. Le dice Jesús, respondedme. ¿Sí? Señor Jesucristo no estaba dispuesto a negociar ni un milímetro ni a permitir que el miedo lo inundara, para nada. Simplemente les ordena, respóndanme. Versículo 4 les hace esta pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Sí? Entonces, esta pregunta de Jesús mete a los escribas y fariseos en un callejón sin salida, definitivamente. Cualquier cosa que respondieran los metía en problemas, ¿verdad? Desde luego, nosotros sabemos que el bautismo de Juan el Bautista, provenía del cielo, porque fue Dios mismo quien lo había mandado bautizar a la gente en un bautismo de arrepentimiento y preparar el camino a Mesías. Desde luego que su bautismo provenía de Dios, provenía del cielo. Pero en el versículo 5 ellos empiezan a discutir entre sí diciendo, si decimos que viene del cielo, dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? ¿Sí? Si realmente Juan el Bautista había sido un profeta enviado por Dios y ellos contestaban que venía del cielo, entonces, ¿por qué razón no le habrían creído, verdad? Y versículo 6, y si decimos que viene de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Entonces, cualquier cosa que contestaran los dejaba expuestos en su gran hipocresía, en su gran maldad. Si decían, viene del cielo, ¿por qué no le creyeron? Si decían, no viene del cielo, viene de los hombres, sí, entonces, si realmente es de los hombres, todo el pueblo nos va a apedrear, porque todo el pueblo amaba a Juan el Bautista, era una especie de profeta un profeta más bien, reconocido en todo Israel. Versículo 7, ¿cómo se salen del callejón sin salida? De la manera más ignominiosa y vergonzosa posible. ¿Qué dijeron? En el verso 7, respondieron que no sabían de dónde fuese. Se declararon completamente ignorantes. Los grandes sabios, escribas, fariseos y sacerdotes del Israel del siglo I quedan exhibidos como unos ignorantes, además de unos perversos. Y en el verso 8, el Señor Jesucristo, con todo el derecho que tenía en esta lógica de preguntas, les dice, ustedes no saben la respuesta, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas, ¿sí? Entonces Jesús expone abiertamente la hipocresía de la pregunta de ellos y desenmascaró sus motivos perversos. Y además quiero que noten que Jesús ya no invirtió tiempo en quererlos convencer ni persuadir de la verdad del evangelio, porque ellos se encontraban muy oprimidos por Satanás y no había tiempo que perder
tratando de compartirles el Evangelio. Y esto nos lleva al versículo de Mateo 7:6, ustedes recuerdan que dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Así que hay ocasiones en las que no conviene discutir con los necios, ¿de acuerdo? Si tú has tenido una conversación, un encuentro con una persona necia, está bien que le podamos compartir, que le podamos dejar una Biblia, algún folleto, pero si esa persona se está burlando del Señor una y otra vez y está en argumentos necios, argumentos absurdos, argumentos recurrentes y no da ninguna señal de interés en el Evangelio, tal vez lo más sabio sea dejar a esa persona y simplemente pedir misericordia para ella e invertir nuestro valioso tiempo en otras personas que están mucho más receptivas. ¿De acuerdo? Esto el Espíritu Santo debe indicarlo. ¿Aprendieron algo de la primera sección, hermanos? Levanten su mano virtual si aprendieron algo. Yo sí aprendí bastante. Vámonos a la segunda sección. Esta segunda sección es la parábola de los labradores malvados, que aparece también en Mateo 21 y en Marcos 12. Bueno, vamos a ver versículo por versículo. Versículo 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Noten cómo Jesús no se dirige ya a los escribas, fariseos y sacerdotes, sino que ahora se vuelve hacia el pueblo, hacia todos los que estaban ahí, y les dirige a ellos esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Bueno, aquí primero debemos aclarar qué es una parábola. Creo que la mayoría de ustedes ya sabe lo que es una parábola, pero vamos a repasarlo. Proviene del griego parabolé, así se dice en griego, parabolé. Es una historia ficticia tomada de la vida cotidiana que ilustra una verdad espiritual o que ilustra la vida en el reino de Dios. Entonces Jesús toma parábolas de la vida cotidiana, de árboles, de plantas, del sembrador que salió a sembrar, la perla de gran precio, el trigo y la cizaña, etcétera. Y estas historias ficticias ilustran una verdad del reino de Dios. Entonces, esta parábola de los labradores malvados están ilustrando verdades profundas espirituales. El hombre que plantó la viña aquí en el versículo 9, sin lugar a dudas, es Dios, el Padre. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a ver por qué. Los labradores a quien arrendó la viña representan a la nación de Israel, ¿sí? Los labradores a los que les arrendó la viña representan a la nación de Israel. ¿Cómo sé esto? ¿De dónde saqué esta interpretación? Ahorita no me puedo detener mucho, pero lean en su casa Isaías capítulo 5. Ahí en Isaías capítulo 5 aparece la famosa parábola de la viña, donde Dios pone una viña y le pone una cerca y quita las piedras y construye una torre, pero la viña nunca produjo fruto dulce. La viña produjo fruto amargo. Entonces, la figura de la viña en el Antiguo Testamento es frecuentemente un símbolo de la nación de Israel. Así que estos labradores que están en la viña definitivamente representan a la nación de Israel. Y este hombre se ausentó por mucho tiempo, ¿sí? Esto no significa que Dios abandonó a Israel o abandonó a su viña, sino que simplemente se le encargó a los profetas, se le encargó a los líderes, a los reyes de Israel, a los jueces, ¿sí? Entonces, esto es lo que significa el versículo 9. Vamos al verso 10. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Entonces, el Señor, el dueño de la viña, envía aquí un siervo. Esta palabra siervo, muchos también ya la conocen, es la palabra griega doulos. Apúntala, es una de las palabras más importantes del Nuevo Testamento, doulos, con acento en la U, y describe a un esclavo, a alguien que le entrega su voluntad a otro para hacer la voluntad del amo. Es alguien que renuncia a sus propios derechos. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo en sus cartas que dice, Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios a los romanos, etcétera? Esa palabra siervo es la misma, doulos. Pablo se consideraba un esclavo sin derechos,
alguien que le entregó toda su voluntad a Cristo y renunció a su propia voluntad con tal de hacer la voluntad de su Señor. Y todos nosotros somos llamados a ser siervos también, ¿no es verdad? Siervos, doulos, entregar nuestra voluntad al Señor para que se cumpla la suya. Bueno, muy bien. Entonces aquí regreso al verso 10. A su tiempo el dueño envió un siervo, dice aquí, a los labradores. ¿Quién es este siervo que el Señor envió? ¿A quién representa? Este siervo representa a todos los patriarcas y los profetas del Antiguo Testamento. Dios les envió a Abraham, les envió a Isaac, les envió a Jacob, después envió a José, más adelante envió a Moisés, después de Moisés envió a Josué, después de Josué envió a los jueces, les envió al profeta Samuel, les envió a los reyes de Israel, a los reyes de Judá, les envió luego al profeta Isaías, etcétera, etcétera. Esa es la idea aquí, ¿sí? Y los labradores, que representan a Israel, debían entregar el fruto de la viña. El fruto de la viña aquí está representando la fe que la nación judía debía haber depositado en Dios y en el Mesías prometido desde el libro de Génesis. Dios plantó su viña, les envió a sus profetas, y lo que Dios estaba esperando es que Israel respondiera y dijera: Señor, creemos en ti, nos entregamos a ti, esperamos a tu Mesías. Pero ¿qué hizo Israel? En Isaías capítulo 5, en vez de dar frutas dulces, dieron frutas amargas. Entonces Israel cayó en incredulidad. Israel falló, ¿sí? Entonces, en vez de creer en el siervo y entregarle el fruto de la viña, que era la fe genuina, los labradores, ¿qué hicieron? Le golpearon y le enviaron con las manos vacías. ¿Okay? Tristísimo versículo 10. Vamos al 11, verso 11. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también golpeando y afrentando le enviaron con las manos vacías. ¿Cuáles son estos otros siervos o este otro siervo del verso 11? Son los profetas que siguieron después de Abraham, Isaac y Jacob y los jueces, ¿sí? ¿Y qué hicieron con este siervo? También los labradores lo golpearon, ¿sí? Y lo afrentaron, es decir, lo ofendieron, lo insultaron y le enviaron con las manos vacías. No había fruto, no había fe, ni en los tiempos de Moisés cuando se fabricaron un becerro de oro, ni en los tiempos de Samuel, como cuando los hijos del profeta Elí estaban fornicando en la puerta del templo, ni en los tiempos de los jueces, cuando hubieron jueces impíos, ni en el tiempo de los reyes, ¿sí? No había fruto, le enviaron con las manos vacías. Versículo 12, volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también le echaron fuera herido. ¿A quién representa este tercer siervo? Pues a los últimos profetas de Israel. Ya habían pasado los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Entonces el Señor en su infinita paciencia también les envió a Joel, a Amós, a Zacarías, a Abdías, a Jonás, ¿sí? Mas ellos también lo echaron fuera herido, ¿sí? Aquí yo formulo esta pregunta aquí en mi apunte, si me siguen. ¿Cuántas veces la nación de Israel desechó la palabra de Dios que el Señor enviaba por medio de los profetas? ¿Cuántas veces? Pues no tengo aquí la respuesta exacta. Pero mucho. Fueron muchísimas veces. Y leemos en el libro de Isaías cómo la nación de Israel rechazaba al Señor y Jeremías hasta lo metieron en un calabozo, y cómo sufría el profeta Ezequiel cuando lo rechazaban. La nación de Israel frecuentemente durante todo el Antiguo Testamento rechazó la palabra de Dios y al Mesías. Versículo 13. Entonces el Señor de la viña, ¿quién es el Señor de la viña? El Padre, Dios, dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi Hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. ¿Quién es el Hijo amado? Pues ya lo sabemos. El Hijo amado representa aquí, sin lugar a dudas, al Señor Jesucristo, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la eternidad pasada habían diseñado en su misteriosa Trinidad el plan de salvación. ¡Qué preciosura! Esto en teología, para los que les interese tomar apuntes, se llama, en teología sistemática, el pacto de redención. Así se llama.
el pacto de redención. Y algunas pistas de este pacto de redención están en Tito 1, verso 2 y en Hebreos 13:20. ¿Qué enseña esta doctrina del pacto de redención? Enseña que las personas de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, antes de la fundación del tiempo y del mundo, cada uno de ellos asumió una parte en el gran plan de redención. Se pusieron de acuerdo en el plan de redención. Y en este pacto de redención, el Padre da al Hijo, el Hijo se da a sí mismo sin mancha al Padre como un sacrificio perfecto, y el Espíritu Santo administra y autoriza la ejecución de este pacto en todas sus partes. Ese es el famoso pacto de redención. El Padre da al Hijo, el Hijo se da a sí mismo en sacrificio y el Espíritu Santo aplica el sacrificio del Hijo a través de la fe para salvación a aquellos que crean en él. Y aquí, bueno, cito el famosísimo Juan 3, 16 y 17, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Noten aquí la palabra, enviaré a mi Hijo amado. Aquí, en esta frase, está escondido el Evangelio. El Padre envía a su Hijo amado. Y dice, quizá cuando le vean a él, mira, rechazaron muchas veces a Moisés, rechazaron a los profetas, rechazaron mi palabra, rechazaron mi profecía, pero quizás si les envío a mi Hijo, tal vez le tendrán respeto. ¿Qué pasó con la nación de Israel? Verso 14. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Tristemente se revela en el verso 14 el corazón egoísta, perverso, incrédulo y homicida de los principales líderes de Israel. ¿Se acuerdan cómo empezó Lucas 20? Jesús le empieza hablando a los escribas, fariseos y sacerdotes. Esta parábola era para ellos, ¿sí? Ellos deseaban deshacerse del Hijo y matarlo para quedarse ellos con la herencia. ¡Qué corazón tan perverso! ¿Cuántas veces en este mundo vemos algo parecido, verdad? No, pues hay familias donde el papá ya va a morir, la mamá ya está muy ancianita y los 5 hijos nada más están viendo a ver a qué hora se muere la abuelita para quedarse con las casas, hermanos. Y a ver qué me va a tocar a mí. Ojalá me toquen 2 carros y el terreno que dejó la abuelita y las casas que dejó y la herencia. Y tienen ese corazón igual que estos perversos, lleno de incredulidad, maldad y homicidio. Cuidado con ese corazón, hermanos, porque es un corazón diabólico. Versículo 15. ¿Qué hicieron con el Hijo? Lo echaron fuera de la viña. Subrayen esta expresión. Y le mataron. Y le mataron. Esta expresión fuera de la viña señala que el Señor Jesucristo murió a las afueras de la ciudad de Jerusalén, afuera de los límites de Jerusalén, en el monte llamado de la Calavera, ¿sí? ¿Por qué lo crucificaron fuera? Bueno, porque los presos, los reos de muerte, no podían morir dentro de los límites de la ciudad. Se consideraba algo inmundo, algo sucio. Entonces tenían que morir fuera de los límites de la ciudad, por eso lo sacaron fuera de la viña, fuera de Israel, fuera de Jerusalén. Y miren justamente cómo el Señor Jesucristo les habló un poquito antes de su crucifixión, unos pocos días antes de su crucifixión. Este pasaje nos hace llorar a muchos de nosotros, y si estás sensible esta noche, pues puedes sentir estas palabras del Señor Jesucristo dirigiéndose a los labradores. En Mateo 23, 37, Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús, unos días antes de su muerte, todavía se lamenta sobre Jerusalén y les dice, yo los amo, yo soy su Mesías. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus pollitos y ustedes no quisieron? ¿Se dan cuenta del corazón de Jesús?
qué hermoso corazón de Jesús, lleno de amor hacia estos perversos asesinos homicidas. Tremendo. Y después, en el verso 15, se nos hace una pregunta. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Quién es el Señor de la viña? El Padre, habíamos dicho, ¿verdad? El Padre. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Versículo 16, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre, dijeron estos hipócritas escribas y fariseos, ¿no? Es decir, les cayó el saco, ¿verdad? Era para ellos esta palabra. Entonces aquí se anuncia que el Señor vendría y destruiría, ¿sí?, a los labradores y le daría la viña, ¿sí?, o el terreno de cultivo a otro grupo de personas, es decir, a los gentiles. Dios ahora dejaría de enfocarse en ofrecer salvación a Israel y cambiaría su foco para ofrecer salvación a otros. ¿A quiénes? A los gentiles, a las personas de todo el mundo que quiera entregar su vida a Cristo. Esta expresión destruirá a estos labradores, algunos la han interpretado como la destrucción de Jerusalén en el año 70 a manos del general Tito en Roma, ¿se acuerdan? El Tito de Roma, perdón, el cual entró a Jerusalén, la sitió, la dejó sin agua, sin alimentos, empezó a morir la gente de hambre, los niños empezaron a morir de sed, de hambre, y entonces Tito entró brutalmente, mató a casi 1 millón de judíos ahí en esos días, en el año 70, le prendió fuego al templo, destruyó toda la ciudad y destruyó el templo, nada más quedó el muro oriental, que es el muro de los lamentos famoso, ¿sí? Y esta fue la destrucción que se profetiza aquí en el versículo 16. El verso 16 es una profecía. Y miren a la respuesta de los fariseos, ¿no? Dice, no, Dios nos libre. Hasta risa da su respuesta, ¿verdad? Porque estos líderes comprendían que Jesús estaba hablando de ellos y entendieron perfectamente el significado de la parábola. Verso 17, pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor Jesucristo les recuerda una profecía en Isaías capítulo 8, versículo 13 al 15. Le cita Jesús de memoria Isaías capítulo 8. Jesús no dice, pásenme una Biblia porque me acuerdo que hay una profecía. ¿Dónde está, hermanos? A ver, traigan una concordancia aquí. ¿Dónde? No. Jesús no necesitaba concordancias. Jesús tenía la palabra de memoria, porque Él es la palabra viviente, hermanos. Todos los 39 libros de la Tanaj del Antiguo Testamento eran parte de Jesús. Él los conocía a la perfección. Por esa razón le cita Isaías 8, del 13 al 15, y dice así, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las 2 casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Está anunciando a través del profeta Isaías que en el futuro vendría el Mesías, él mismo, el Mesías. Y el Mesías se le identifica como una roca. En Hechos 4, Primera de Pedro 2, Romanos 9, en otros pasajes, Daniel 2, Cristo es la roca, ¿sí? Es una roca de salvación, ¿de acuerdo? Un cimiento firme, la piedra angular. Por eso ya entendemos el verso 17 mejor. La piedra que desecharon los edificadores, es decir, la nación de Israel desechó a esta piedra, que es Cristo, pues resulta que esta piedra que ustedes desecharon, mis queridos fariseos, era la principal cabeza del ángulo, era el Mesías. Y ahora ustedes van a tener que tropezar sobre esa piedra, ¿sí? Y miren el verso 18, muy radical. El versículo 18 es como una navaja así que corta completamente a toda la humanidad. Verso 18, miren. Todo el que cayere sobre aquella piedra, ¿quién es la piedra? Cristo, será quebrantado.
mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. ¿Ok? Entonces, aquí Jesús está combinando dos profecías, Isaías 8:14 y Daniel 2, del 33 al 44, el sueño de Nabucodonosor, donde Jesús afirma ser el destructor de los reinos terrenales y el fundador del futuro reino milenial aquí en la tierra, ¿sí? Desde luego los líderes judíos se opusieron a este reino, ¿sí? Y lo rechazaron. Entonces, todo aquel que cayere sobre aquella piedra, aquí está la piedra que es Cristo, y todo ser humano tiene que encontrarse con Cristo en algún momento. Todos los seres humanos tienen que toparse con Cristo, tarde o temprano. Seas cristiano, nacido de nuevo, seas musulmán, seas ateo, seas agnóstico, todos los seres humanos tendrán que toparse con Cristo algún día, ¿de acuerdo? Si Cristo es tu Salvador, entonces esta piedra será el fundamento de tu vida y serás salvo, ¿sí? Pero si tú no lo conoces como tu Salvador, esta piedra al final será para tu quebrantamiento y al final, como dice la segunda parte del verso 18, caerá en juicio sobre tu vida y te desmenuzará. No sé si entendieron el versículo 18, ¿verdad? ¿Ya le entendieron? Entonces es un versículo bastante interesante, que lo leemos a veces y no le entendemos, pero es un versículo profético, combina la profecía de Isaías 8 con Daniel 2, repito, en donde Cristo vendrá y desmenuzará todos los reinos del mundo y todos tendrán que tomar una decisión por Cristo. Por eso cuando prediques el evangelio, hermano, confronta, no te dé miedo confrontar, ¿sí? Cuando a mí me toca predicar, por ejemplo, en algún funeral o en alguna fiesta de 15 años, cosas así, los confronto a los muchachos. Y les digo, tú ya escuchaste el evangelio, ya escuchaste que Cristo murió por tus pecados, que eres pecador, y que Cristo es el Hijo de Dios y resucitó. ¿Qué vas a hacer esta noche con Cristo? Tienes que tomar una decisión, no te queda de otra, no puedes ignorarlo. Entonces, ¿qué vas a decidir? ¿Vas a decidir aceptar su sacrificio y tomarlo como la piedra angular, ¿sí? Como tu soporte, como tu fundamento, o vas a decidir rechazarlo? No puedes tomar otra decisión, solamente son dos decisiones, o lo aceptas o lo rechazas, y es para toda la humanidad. ¿Ya lo entendieron? Bueno, esta fue la segunda sección de nuestro estudio. Espero que hayan entendido y se les haya quedado algo ahí grabado. De todas maneras, al final prometo pasar este estudio a PDF y se lo voy a mandar a Alejandrita, al Dusim, para que ella se los mande a sus correos. Vamos a la tercera sección, ¿están de acuerdo? Estamos corriendo un maratón esta noche, hermanos, ¿sí? Entonces no se cansen, vamos a la mitad. Muy bien, la tercera sección se titula La cuestión del tributo, verso 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano, esto quiere decir capturarlo, ¿sí? Llevarlo a la muerte en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, ¿sí? Entonces, en vez de comprender que Jesús era el Mesías y que la profecía de Isaías y Daniel se estaba cumpliendo en Cristo, y humillarse y caer de rodillas, no. Ellos procuraron echarle mano en aquella misma hora. Lo odiaban porque estaban controlados, poseídos por espíritus demoníacos, por espíritus diabólicos. Si pueden ponerle mute a su micrófono, se los agradecería, por favor. Entonces, era tanto el odio de ellos que procuraron tomar a Jesús por la fuerza para llevarlo a juicio de muerte, porque comprendieron que esa parábola, pues, era para ellos, ¿verdad? Pero no lo hicieron, no eran tontos tampoco. No lo hicieron porque temían al pueblo. Sabían que el pueblo estaba del lado de Jesús y que el pueblo amaba a Jesús. Entonces, si lo tomaban por la fuerza, se le venía encima el pueblo a estos perversos, ¿no? Necesitaban otro plan alternativo. Versículo 20, y acechándole, fíjense qué malvados, este versículo me sorprende. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y la autoridad del gobernador. A ver, vamos a hacer un pequeño análisis. Y hay algún micrófono que está abierto. No sé si la persona que lo tiene abierto pudiera hacernos favor de cerrarlo, porque sí se está escuchando ahí un poquito de ruido por ahí.
Entonces, si alguien identifica que su micrófono está abierto, porfa, nos hace favor de cerrarlo. Gracias. Bueno, fíjense la palabra espías aquí. Vamos a hacer una pequeña investigación. La palabra espías es la palabra griega enkátetos, ¿sí? Con acento en la A. Y describe a una persona que actúa en secreto, esperando una oportunidad para acusar y atrapar a su presa. Ese es un enkátetos, un espía, es un perverso. Una cosa es ser investigador privado y trabajar en alguna investigación sin maldad, ¿no? Pero no. Esta palabra en griego describe a un perverso, ¿sí? Que está persiguiendo a la persona para actuar en secreto, para acusarlo falsamente y atraparlo, ¿sí? Por eso el verso 20 dice que querían sorprenderle en alguna palabra, algún errorcito que cometiera Jesús, alguna falta, por menor que fuera, que cometiera Jesús. Y resulta que no cometió ninguna, porque Jesús es el Hijo de Dios perfecto y sin pecado. Entonces, no pudieron encontrar ni una sola razón para acusarlo y llevarlo ante el gobernador. Dice el versículo 20 que en aquel tiempo era Pilato, Poncio Pilatos, que juzgaría a Jesús unos días después. Y Pilatos, debemos recordar que se encontraba en la ciudad de Jerusalén con motivo de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Entonces andaba de paseo ahí el gobernador judío, Pilatos, y por eso querían llevarlo ante él. Versículo 21. Y le preguntaron, aquí viene la trampa, ¿no? De los ecátetos. Le dicen, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Oigan, qué palabras tan bonitas, ¿sí? Aquí aprendemos algo, ¿verdad? Del corazón de los perversos pueden salir palabras bonitas, pero son perversos. ¿Sí? Esto en la Biblia es un pecado que se llama lisonja. Lisonja. Quisieron halagar a Jesús con la intención de tomarlo desprevenido, ¿sí? Aunque las palabras que usaron describen con precisión la integridad de Jesús. No dijeron ninguna mentira en el verso 21. Maestro, tú enseñas rectamente, no haces acepción de personas, enseñas el camino de Dios con verdad. Oigan, qué preciosura de versículo. Sí es cierto, todo lo que dijeron era cierto, pero tenía una intención perversa. Se llama lisonja. Cuidado cuando alguien te lisonjee. Que el Espíritu Santo te ayude a identificar, porque los que somos pastores enseñamos la Biblia o estamos en algún grupo de estudio dando enseñanza, luego vienen a lisonjearnos. Ay, pastor, qué hermosa estuvo tu prédica. No, qué hermoso enseñas la Biblia, pastor. Y ahí cuando me vienen a decirme eso, yo pongo focos rojos, digo, cuidado, aguas, no me gusta, porque puede ser una lisonja. Y al rato, después del halago, ya viene el trancazo, ¿verdad? Pastor, pero qué hermoso enseñas, pero pastor, queremos que nos prestes dinero, ¿no? O queremos esta cosa, o te tienden una trampa, o el halago iba con anzuelo, ¿me entiendes? Cuidado con la lisonja. Salmo 5 del 8 al 9, léanlo conmigo, aquí está en la pantalla. A la de 3, 1, 2, 3. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Eso es lisonja. Un halago que puede ser verdadero, ¿sí? Pero que trae una intención perversa. Y aquí viene el anzuelo, ¿sí? ¿No? Después del halago, le avientan el anzuelo a Jesús, verso 22. ¿Nos es lícito dar tributo a César? ¿Sí o no? ¿Es correcto, Jesús, que le demos tributo al César? Miren, esta es la segunda de una serie de preguntas que tenían el propósito de hacer caer a Jesús en una trampa. Y honestamente, es una pregunta muy inteligente y con un muy buen anzuelo. Porque si Jesús decía,
no nos es lícito dar tributo a César, para nada. Entonces los soldados romanos en ese momento iban a alterar al pueblo, ¿sí? Y entonces lo iban a acusar de desobediencia a las autoridades romanas. Y Jesús mismo había enseñado que había que sujetarse a las autoridades superiores. Entonces lo hubieran atrapado en una contradicción a Jesús. Lo hubieran descalificado delante de sus discípulos. Pero si Jesús decía, sí, claro que sí, es lícito dar tributo al César, no hay ningún problema en pagar nuestros impuestos al César. Entonces lo iban a acusar de idólatra, porque en las monedas que se daban al César, que eran unas monedas grandecitas así de plata, llamadas denarios, venía inscrita o impresa la imagen del César y decía, el César es nuestro Dios y nuestro Salvador. Entonces, si Jesús autorizaba dar impuestos, los judíos le iban a decir, ¿qué te pasa, Señor? Eso es idolatría. Entonces, honestamente es una pregunta bastante buena, ¿sí? Y aquí tengo algún apunte en la pantalla, si me siguen. La pregunta era si pagar impuestos a Roma está de acuerdo con la ley de Dios, porque desde el punto de vista de los interrogadores, la respuesta tiene que poner a Jesús en desacuerdo con los romanos, quienes verían su negativa a pagar impuestos como un acto criminal, o ponerlo en contradicción con los judíos, quienes resienten los impuestos porque representan la subyugación y además, como les explicaba, era un acto de idolatría por la moneda, ¿sí? Ay, aquí el Señor Jesús sí está en problemas, hermanos, ya me puse nervioso. Aquí sí lo pueden agarrar a Jesús en algún asunto muy delicado. El Señor Jesús va a tener que usar su sabiduría infinita. Y así lo hizo en el versículo 23. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Esa es su respuesta de entrada. ¿Sí? La palabra astucia, apúntala, es la palabra griega panourgia. Panourgia es una sabiduría falsa, perversa para dañar a otros, ¿sí? Es una sabiduría diabólica, abominable, criminal, ¿sí? Es una astucia, son personas súper inteligentes que usan su inteligencia para robar los bancos, por ejemplo, o llegar a ser presidentes de algunos países para defraudar luego al pueblo y llevarse todo el erario público para sus bolsillos. Son muy astutos, ¿sí? Y aquí Jesús les dice, ustedes son unos astutos, unos panourgeos, ¿por qué me tentáis? ¿Sí? Esta expresión, ¿por qué me tentáis? Aunque es adecuada, no la voy a explicar. ¿Por qué no la voy a explicar? Porque no aparece en los manuscritos más antiguos, ¿sí? Esta expresión en la Reina Valera sí aparece, pero es un añadido por ahí en algún siglo posterior a que Lucas escribiera su evangelio. Entonces, esta expresión no aparece en el Códice Sinaítico, ni en el Vaticano, ni en el Alejandrino, entonces vamos a omitir su explicación y nos vamos directo al verso 24. ¿Sí? Él les dijo, mostradme la moneda. Esta sí fue la respuesta de Jesús. Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron, pues de César. ¿Sí? Aquí también es una mala traducción de la Reina Valera porque la palabra moneda en el original griego es la palabra griega denarion. Le debieron haber puesto denario aquí en la Reina Valera, pero bueno, le pusieron moneda. Y un denario era la moneda oficial del Imperio Romano. Como ya les explicaba, tiene la imagen de César y representaba el tributo que se le debía dar a César, ¿de acuerdo? Además, en la moneda aparecía la figura ahí del César. Acuérdense que César no es un nombre propio, es un título que se le daba a los gobernadores romanos, a los emperadores romanos. Entonces el gobernador se podía llamar Nerón, se podía llamar Augusto, se podía llamar Aurelio, ¿verdad? Pero como se les elevaba al nivel de dioses, se les añadía la palabra César, ¿sí? Entonces, César Augusto, ¿sí? El título César los elevaba a deidades. Por eso en la monedita del denario aparecía la figura del César, ¿sí? Y además, abajito de la moneda decía estos títulos. El gran César, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¡Ah, caray! Así decía la moneda del denario.
Entonces, por eso la pregunta es muy delicada, ¿me entienden? Muy delicada, es una buena prueba para el Señor Jesús. Y la resuelve con muy pocas palabras. El Señor Jesús en el verso 25 les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Solo había una respuesta lógica en la que Jesús no cometería ningún supuesto error. Sí, esta es una respuesta que los sorprendió, súper inesperada. Ellos esperaban una respuesta radical. Pues sí, paguen impuestos. O no los paguen. Esa era la respuesta que esperaban. Pero Jesús va más allá y les dice, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Entonces Jesús no pudo ser acusado de deslealtad hacia los judíos, ni tampoco hacia los romanos. Y además nos da una enseñanza que es bastante delicada y que a muchos cristianos no les gusta. Y esta enseñanza es que hay que cumplir nuestros deberes con el Estado. Aunque el Estado sea a veces corrupto y perverso, Jesús nos enseña que debemos pagar nuestros impuestos. Dile al de junto, ahí te hablan. Ahí te hablan. Entonces, si tú estás trabajando en un trabajo informal, yo te sugiero que te formalices y que vayas a la Secretaría de Hacienda, al Servicio de Administración Tributaria, que te des de alta, que saques tu cédula fiscal y que escojas el régimen que más te conviene con tu contador o con tu fiscalista y que del ingreso que tú tienes pagues impuestos, porque esto es un mandamiento bíblico. No, hermano, yo no voy a pagar la tenencia del carro, no voy a pagar el refrendo, porque es un robo. No, hermano, yo no voy a pagar los IVAs, ni el ISR de nada, ni el impuesto de la venta de mi casa, ni de mi terreno que vendí, porque ya de por sí pago muchos impuestos y son unos ladrones. ¿Sabes qué? Mejor guarda silencio y obedece a Jesús. Porque Jesús nos está indicando aquí claramente que debemos cumplir con nuestras obligaciones fiscales, cada uno en el estado o el país donde tú vivas. ¿De acuerdo? Y sobre las obligaciones fiscales con el Estado está la obligación de ¿qué? De ofrendar a la obra de Dios. ¿Ok? Darle a Dios lo que es de Dios. ¿Ok? Entonces, aquí aprendemos el principio de ofrendar también y cada uno de como propuso en su corazón, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a avanzar. Versículo 26. Este versículo 26 me emociona mucho. Dice el 26, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de sus respuestas, se callaron. No pudieron sorprenderle en ninguna de sus preguntas que le hicieron, ¿sí? Ni en la primera, ni en la segunda pregunta, ni en esta de los impuestos. No pudieron sorprenderlo, sino que se quedaron, como decimos aquí en México, con el ojo cuadrado, ¿verdad? Dijeron, no vamos a poder sorprenderlo. Este hombre trae una sabiduría sobrenatural. No vamos a poder tomarlo por sorpresa. Y aquí le pararon a las preguntas, ¿sí? Bueno, no es cierto, me falta una pregunta todavía. En la pregunta sobre la resurrección, que es la sección número 4. Pero antes de entrar a la sección 4, quiero preguntarles cómo están. ¿Ya se cansaron? Porque me quedan 9 minutos de clase. Échale, maestro. Está muy bien la clase. Muy interesante. Ay, está muy interesante. Sí. Siga, pastor. Muy entendible. Muchas gracias. Sí. Que Dios te bendiga, Pastor César. Igualmente, querido Ben. Bueno, vamos entonces a seguirle unos 20 minutitos. ¿Están de acuerdo? Y al ratito ya le paramos a de las 9, ¿sale? Bueno, vámonos a la cuarta sección, que es la pregunta sobre la resurrección, ¿sale? Vamos al versículo 27 entonces. Dice, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Si quieren poner mute otra vez sus micrófonos, todos, gracias. Bueno, entonces aquí llegan otro grupo diferente, porque recuerden que el grupo del versículo 1 eran sacerdotes, escribas y fariseos. Ni los sacerdotes, ni los escribas, ni los fariseos pudieron sorprender a Jesús en un error. Entonces les mandan a otro grupito por ahí que existía también en el judaísmo, que era el grupo de los saduceos.
Y estos saduceos eran un grupo muy especial, hermanos. Creían en algunas partes del Antiguo Testamento, en otras no. Creían nada más en el Pentateuco, ¿sí? Entonces desechaban la doctrina de la resurrección que está en Isaías, que está en Job, que está en Daniel, porque no creían que esos libros fueran inspirados, ¿sí? Entonces ellos también vinieron a tentar a Jesús haciéndole otra pregunta, ¿sí? Y vamos a ver un poquito acerca de los saduceos aquí en esta nota. Lucas menciona a los saduceos solo aquí en su evangelio, pero habla de sus creencias e influencias sobre las operaciones del templo en Hechos 4, Hechos 5, Hechos 23. Es lamentable que no tenemos en la actualidad ningún escrito de los saduceos, no existe ningún documento de los saduceos, pero sí tenemos escritos de sus oponentes. Entonces tenemos que conocer a los saduceos a través de sus oponentes. ¿Quiénes eran sus oponentes? Los escribas y los fariseos. Entonces, a través de los escritos de los escribas y fariseos, sabemos que los saduceos eran conservadores, aristocráticos, y contaban a los sumos sacerdotes entre sus filas, ¿sí? Rechazaban la tradición oral de los fariseos y rechazaban, desde luego, la doctrina de la resurrección en los libros de Moisés, que eran la porción en la que ellos confiaban y creían, ¿sí? Aunque rechazaban esta doctrina de la resurrección. Bueno, vamos al verso 28. ¿Qué dice el 28? Vinieron estos saduceos y le dicen: Rabí, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, y aquí entre paréntesis, en la cual no creemos, por cierto, Señor, pero queremos atraparte en algún error. En la resurrección, Señor, pues, ¿de cuál de ellos será la mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos que entender un poquito el contexto histórico y cultural de Israel. Fíjense, cuando un judío moría sin hijos, estaba casado este hombre y murió sin descendencia, se requería que su hermano, si estaba soltero, se casara con la viuda. Y el primer hijo se convertiría en el heredero del difunto en la ley del matrimonio por levirato. Esto era una ley para Israel en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 25, del 5 al 10, nos da las leyes del matrimonio levirato. ¿Qué es esto del matrimonio levirato? Lo que estamos explicando. Si un marido moría, el hermano tenía que tomar a la esposa y darle descendencia. ¿De acuerdo? Ahora, esta ley del matrimonio levirato, por favor, ya no aplica para nuestros tiempos, ¿eh? Entonces, si tú estás casada y no tienes hijos y de pronto murió tu marido, pues no te tienes que casar con su hermano, ¿eh? Eso no aplica para nuestros días, ¿sí? Bueno, entonces los saduceos pensaban que la historia de una mujer casada en sucesión con 7 hermanos, de acuerdo con la ley, pues dejaba sin sentido la doctrina de la resurrección. Lo que ellos están haciendo es ridiculizar la doctrina de la resurrección. Le están diciendo a Jesús: Señor, mira, Moisés escribió esta ley, entonces si una mujer enviudó y entonces resulta que se casó con el hermano, resulta que eran 7 hermanos, se casó con el segundo, se casó con el tercero, se casó con el cuarto, con el quinto, con el sexto, con el séptimo, y murieron todos. Entonces, cuando venga la resurrección, Señor, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque las 7 la tuvieron por mujer. Entonces, cuando resucitemos de los muertos, Señor, esta doctrina en la cual nosotros no creemos, pues está muy complicado, ¿no crees, Señor, que deberías reflexionar acerca de la doctrina de la resurrección porque ha de ser una mentira? Esa es la pregunta, ¿me entienden? ¿Comprenden la idea? Pues también está complicadita la pregunta, ¿no? ¿Qué va a hacer Jesús con esta complicadísima pregunta? Bueno, versículo 34. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. ¿Ok?
Vamos a explicar este versículo, si no, no vamos a entender el 35. Aquí es importante comprender la palabra siglo, los hijos de este siglo. Es la palabra griega aion, que se refiere a un periodo o era que puede ser bastante prolongado, ¿sí? Esta palabra siglo concuerda con la palabra teológica dispensación. Un siglo no es un periodo de 100 años en la Biblia, sino que es un periodo prolongado de tiempo que puede durar 200, 300, 600, 1000, etcétera, años, ¿de acuerdo? Y concuerda con la palabra dispensación. La palabra dispensación se refiere a lo mismo. Una dispensación es un periodo prolongado de tiempo en la Biblia que tiene un claro inicio y termina siempre con un juicio de Dios. Aquí de forma muy rápida, les voy a dar una pequeña clase de las 7 dispensaciones en la Biblia. El primer siglo o dispensación en la Biblia es la dispensación de la inocencia con Adán y Eva en el huerto del Edén. Termina con el juicio cuando son expulsados. Y esto nos lleva a la segunda dispensación de la conciencia, cuando el ser humano ya era consciente de su pecado. Y termina con el juicio del diluvio. Y esto nos lleva a la tercera dispensación del gobierno humano, cuando se levanta la torre de Babel con Nimrod, ¿recuerdan? Y su perversa esposa Semiramis. Y entonces esta dispensación del gobierno humano termina con el juicio de la torre de Babel. Y inmediatamente después Dios levanta a Moisés e inicia la dispensación de la ley o el siglo de la ley, ¿sí? El periodo de la ley que duró desde Moisés hasta la cruz del Calvario, los 10 mandamientos. ¿Y cuándo termina esta dispensación? Con el juicio de Cristo en la cruz del Calvario, lo cual da inicio a la dispensación en la que nos encontramos actualmente, que es la dispensación de la gracia. Ahorita estamos en el tiempo del siglo, el aión, o la dispensación de la gracia, en donde la puerta está abierta para todo aquel que crea para salvación. ¿Cuándo va a terminar la dispensación de la gracia? Cuando Cristo regrese por segunda vez y juzgue a este mundo perverso, y empezará la sexta dispensación que se llama la dispensación del reino. Hacia allá vamos, hermanos. Ya estamos en el filito, ahorita está terminando la dispensación de la gracia. Ya nos vamos, ¿eh? Ha durado 2000 años y yo no creo que dure más de 2000 y piquito. Y nos vamos a la siguiente dispensación, que es la dispensación del reino, cuando Cristo regrese y gobierne el planeta con juicio y con justicia. Y después de esta viene otra dispensación, que es la del estado eterno, cuando baje la nueva Jerusalén, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, ¿a qué siglo de los 7 se refiere Jesús, hermanos? Los hijos de este siglo se casan. ¿A qué siglo se refiere? ¿Al siglo XXI? No, no son siglos de 100 años. Se refiere al siglo en el cual él estaba hablando. ¿En cuál de estos 7 siglos nació Jesucristo? La ley, ¿no? Y con dentro la gracia. Exactamente. Muy De la gracia. No, Jesucristo vivió en la dispensación de la ley. Por eso tuvo que ser juzgado por la ley y terminó crucificado. Y la dispensación de la gracia empezó en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. ¿Sale? Entonces Jesús le está hablando, miren, los hijos de este siglo, es decir, toda la nación de Israel y de muchas otras culturas en este tiempo de la ley, se casan. Jesús se está refiriendo a la dispensación de la ley, ¿sí? Incluso podríamos incluir aquí la dispensación de la gracia, porque también en esta dispensación la gente se casa, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuántos están casados? Levanten la mano. Bueno, pues yo sí estoy casado, ¿verdad? Entonces, en este siglo, en este tiempo, los seres humanos nos casamos y nos damos en casamiento. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos ahora hacia el versículo 35. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Subrayen la expresión aquel siglo. Esta expresión es otro siglo diferente, ¿verdad? A los que estábamos hablando. ¿En qué siglo nos quedamos? En donde se casan y dan en casamiento, en la ley y en la gracia. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el siglo que sigue? La dispensación del reino. El reino, exactamente, del reino
del Señor Jesucristo, ¿sí? Durante el reino milenial del Señor Jesucristo, aquellos justos que hayan resucitado con cuerpos glorificados, no se casarán, ni se darán en casamiento. No habrá ya matrimonio para los resucitados con cuerpos glorificados. Y ahora, esto es un gran pleito teológico entre varios teólogos y pastores, porque algunos piensan que esto no implica que no vaya a haber reproducción sexual durante el milenio. Algunos dicen, con nuestros cuerpos glorificados, aunque no haya casamiento, nos vamos a poder reproducir sexualmente. Otros piensan, no, los que hayamos resucitado y tengamos cuerpos glorificados, ya no tendremos necesidad de reproducirnos sexualmente, simplemente glorificaremos a Cristo con nuestro cuerpo glorificado. ¿Okay? Esas son las dos ramas de la teología de los que tengan cuerpos glorificados en el milenio. No sé si me estoy explicando. Ahora, durante el próximo siglo, que es el milenio, sí habrá reproducción sexual de aquellos que entren al milenio con cuerpos no glorificados. ¿Cómo? ¿Van a entrar algunos con cuerpos no glorificados al milenio? Sí, los que sobreviven a la guerra nuclear y a los ataques del anticristo, un remanente de la nación de Israel, otro remanente de los gentiles, que van a librar los 7 años de tribulación y van a entrar al milenio, y Dios los va a guardar, y van a entrar con cuerpos como el tuyo y con el mío, que en la mayoría inmensa de los casos sí tienen necesidad de reproducción sexual. ¿Sí me explico? Entonces, los que entren al milenio con cuerpos no glorificados se van a reproducir. Y aquí yo puse una notita que puede ser un poquito arriesgada, pero ahí les va. Parece ser que aquellos que entren al milenio con cuerpos glorificados no procrearán hijos. Parece ser. Aparentemente. De acuerdo a estos versículos. Pero no es la última palabra, porque la Biblia no es clara completamente al respecto. La Biblia nos dice, sí van a nacer bebés en el milenio, pero ¿de quién van a ser esos bebés, Señor? Seguro que van a ser de aquellos que entren con cuerpos no glorificados, segurísimo, Señor, porque se van a casar. Pero los que hayamos resucitado con cuerpos glorificados, que entremos al milenio, ¿nos vamos a reproducir también, Señor? Y ahí la Biblia guarda un poco de silencio, no es absolutamente clara. Por eso aquí yo apunto con mucho respeto, parece ser que aquellos que entren con cuerpos glorificados al milenio no procrearán hijos. Vamos al verso 36. Dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Aquellos que resuciten o resucitemos de entre los muertos, hermanos, ya no moriremos más. Un aplauso virtual de gloria a Dios, porque cuando resucitemos ya no vamos a morir más. Ya no va a haber cáncer, ni vamos a tener que usar lentes por la miopía, ni va a haber diabetes, ni va a haber enfermedades mentales. Se acabó todo eso, ¿sí? Ya no moriremos más, pues seremos iguales a los ángeles, no que seamos ángeles, sino que seremos semejantes a ellos, porque ellos son eternos y nosotros también seremos eternos. Dios no nos va a convertir en ángeles de ninguna manera, seremos ángeles, sino que seremos semejantes a los ángeles en el sentido de que seremos eternos, y somos hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Bueno, como se están dando cuenta, es un tema como para 20 clases, pero aquí lo estoy tratando de compactar un poquito. Un repaso de las resurrecciones en la Biblia. Pues la resurrección de Cristo, que es la principal, la más importante, las primicias de la resurrección. Luego la resurrección de la iglesia en el arrebatamiento, ¿sí? Si hoy en la noche todos nosotros morimos, hermanos, no se angustien. Vamos a la presencia del Señor y en el arrebatamiento vamos a ser resucitados con cuerpos glorificados. Todos ustedes se van a ver como chamacones de 20 años. Imagínense, con cuerpos perfectos, ¿sí? Después la resurrección de los 2 testigos en Apocalipsis 11, la resurrección del pueblo de Israel y la resurrección de los santos de la tribulación. Todos estos de la iglesia y de Israel, todos entraremos al milenio con cuerpos glorificados. Y miren, voy a terminar con los últimos versículos 37 en adelante. Dice el Señor Jesús, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar,
Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Aquí Jesús, después de darles esta pequeña cátedra a los amigos, ¿cómo se llaman? Los saduceos, o ¿cómo se llamaban? Perdón, me perdí aquí un poquito. A la secta de los saduceos, sí. El Señor Jesucristo, después de esta cátedra, les dice, a ver, vengan para acá, mis queridos amigos saduceos. Ustedes no creen en toda la Biblia, ¿verdad? Nada más creen en los primeros 5 libros, ¿verdad? Porque lo demás piensan que no fue inspirado por Dios. Ok, ¿se acuerdan de que Moisés, en el libro del Éxodo, habló de que el Señor es Señor de Abraham, perdón, de Abraham, de Isaac y de Jacob? Allí está la doctrina de la resurrección, en Éxodo 3, 1 al 4, 17. Ahí no lo vamos a leer ahorita por motivos de tiempo, pero ahí Dios se identificó a sí mismo como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con el uso del tiempo verbal en presente. En el hebreo no dice, yo fui el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dice así. Dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios usa la expresión yo soy, donde está su nombre escondido, Yahweh, YHWH, chica H, yo soy el que soy, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué está escrito así ese pasaje en Éxodo 3? ¿Por qué razón? Quiero que noten algo para los que no han agarrado la onda. Este pasaje de Éxodo fue escrito por Moisés más o menos unos 400 años después de la muerte de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, Abraham, Isaac y Jacob ya estaban bien, pero recontra bien muertos. Estaban enterrados ya en la cueva de Macpela, algunos donde los hayan, pues ya estaban muertísimos hacía 400 años. Entonces, el argumento de Jesús es el siguiente. ¿Cómo es posible que Dios le haya dicho a Moisés que Él es, tiempo presente, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, si ellos ya se murieron? Y la conclusión está en el verso 38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En otras palabras, mis queridos saduceos, Abraham, Isaac y Jacob están vivos y van a resucitar un día. Es lo que Jesús les está diciendo. ¿Ya lo entendiste? ¿Ya agarraste la onda? Entonces aquí está la doctrina de la resurrección escondidísima en Éxodo y en estos pasajes, ¿verdad? Bueno, respondiendo a algunos de los escribas, dijeron, maestro, bien has dicho. Y ya aquí sí, de plano, en el verso 40, no osaron preguntarle nada más. Se acabaron las preguntas. Se acabaron las preguntas para Jesús. Si tú tienes alguna otra pregunta bien intencionada, se vale que le preguntes al Señor en su palabra, porque el Señor tiene todas las respuestas a nuestras preguntas teológicas. Todas, aunque no las comprendamos, o aunque estén escondidas y no nos revele las respuestas completas o absolutas. ¿De acuerdo? Hermanos, con motivo de hacer descansar sus mentes teológicas súper brillantes y que también descanse mi mente teológica, vamos a detener aquí el estudio. Se les mando el resto. Nos quedaron unos 5 versículos pendientes, ya muy poquitos, también demostrando la deidad de Cristo y una advertencia contra los fariseos. Se las mando con todo cariño en unos momentos más en un PDF. Y si hay alguna pregunta, podemos tomar unos 5 o 6 minutos para responderla. Si alguien tiene alguna pregunta del tema, perdonen ustedes la intensidad de la enseñanza, que es bastante fuerte, pero con motivo del tiempo, pues vamos rapidísimo, ¿verdad? Tienen que poner mucha atención en estos estudios. ¿Alguna pregunta, hermanos? Pastor, yo puse una en el chat. Ok, aquí la tengo, Yasmín. Aquí va la pregunta de Yasmín en el chat. ¿La perla de gran precio no es de los mormones y que no es un libro cristiano? Muy buena pregunta, Yasmín. Es que usted dijo alguna vez que ese libro es de los mormones, entonces ahí en la explicación que dio me hice como que un poco bolas.
Hiciste un poquito de bola, sí. En Mateo Sí. capítulo 13, aparecen 7 parábolas. Y una de esas 7 parábolas, creo que es la número 5, es justo la perla de gran precio, ¿sí? Y esta perla de gran precio está en la Biblia, definitivamente, ¿sí? Y representa, de acuerdo a varias explicaciones, el Evangelio. Es la perla de gran precio, es Cristo mismo, ¿no? El que la encuentra, vende todo lo que tenía con tal de comprar esa perla. Esa perla de gran precio ya sí está en la Biblia y sí hay una enseñanza bíblica de parte de Dios para nosotros. Pero el libro perverso de los mormones, ¿sí? Tomó esta parábola, el título de esta parábola, y lo aplicó a su libro, que se llama La perla de gran precio de los mormones. Es un libro torcido, perverso, de una falsa religión. O sea, hay que tener mucho cuidado en diferenciar la perla de gran precio de Mateo 13 con el libro mormón de la perla de gran precio, ¿verdad? Ah, Muy ok. bien, Jazz. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna Sí, pregunta? yo puedo participar. Bueno, hola, pastor, buenas noches, gracias por el estudio. Y si pudiera como clarificar un poquito más el versículo de lo del que cae sobre esta piedra será quebrantado y... Ay, a ver, el del 17, no, el del 18. Sí. El versículo 18, por favor. Claro que sí, mucho gusto, sí. Gracias. Sin duda es un versículo bastante profundo y difícil de entender, ¿eh? Difícil de comprender. Yo les explicaba aquí el versículo 18 de la siguiente manera. Dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, ¿sí? Mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Entonces, aquí el Señor Jesucristo nos está retratando a 2 clases de incrédulos, ¿sí? La piedra del versículo 18, como ya lo explicamos, definitivamente es el Señor Jesucristo, ¿sí? Es el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, el primer grupo de incrédulos son los que caen sobre aquella piedra, son los que vienen caminando, imagínate, y de pronto se encuentran con esa piedra, ¡pum! Y entonces no es que caigan en un hoyo, sino que pegan con esa piedra, por decirlo así, se tropiezan con esa piedra y caen. Este primer grupo de incrédulos se refiere a la nación de Israel de los tiempos de Jesús, ¿de acuerdo? Es decir, ellos conocían las profecías de Isaías 8, de Daniel 2, sabían que el Mesías era identificado con una gran piedra de salvación, como la piedra angular, etcétera, y ellos se encuentran con el Mesías, lo rechazan y entonces se tropiezan y caen. ¿En qué caen? Pues en una profunda incredulidad y condenación. Es el primer grupo. Y el segundo grupo de incrédulos es aquellos sobre los cuales cae la piedra, ¿sí? Esta es la piedra, aquí en mi mano, imagínatela, y aquí está este segundo grupo de incrédulos, y entonces la piedra cae sobre ellos, ¿sí? ¿A quién se refiere ese segundo grupo de incrédulos? A todos aquellos que rechazaron a Cristo, judíos o gentiles de todos los tiempos, con excepción de los judíos, escribas y fariseos del siglo I, que pertenecen al primer grupo que te expliqué. Entonces, todas las personas que rechazaron al Señor Jesucristo voluntariamente, dijeron, yo no quiero saber nada con Jesús, yo soy un incrédulo del siglo V, soy un ateo del siglo XIX, soy un musulmán del siglo XX, a mí no me interesa Cristo. Entonces, un día, el día del juicio, la piedra, que es Cristo, va a caer sobre ellos. Es decir, los va a juzgar para condenación eterna. Los dos grupos tienen el mismo destino, que es condenación eterna, y la piedra es el Señor Jesucristo. ¿Sí le entendiste, hermanita? ¿Te lo expliqué más o menos? Sí, ya mucho mejor. De hecho, porque justamente acá estoy a estos versículos y, o sea, yo lo que había entendido en uno de los estudios, y digo, no sé, que el que caía sobre la piedra, que justamente es Cristo, sería quebrantado, o sea, veía que decía que, o sea, nosotros cuando caemos sobre Jesús rendidos, somos quebrantados en nuestro orgullo y arrepentimiento y nos lleva al arrepentimiento. O sea, esta era otra interpretación que yo veía que esto en este estudio pues le daban, pero pues no sé, digo, también me hizo
pues como clic, ¿no? Pero pues no sé qué tan correcto también sea esta otra interpretación. Sí, aquí